Hermanos, vamos a empezar esta serie de predicaciones basadas en el libro de Génesis. Hace 8 días, nuestro hermano Richard nos dio una introducción, un panorama muy bueno acerca de lo que es el libro de Génesis. Y prácticamente está partido en dos partes, que es del 1 al 11, son los principios creadores y los principios de vida que deberían de observar los habitantes de ese momento para hacer las obras de Dios. Y la segunda parte es escoger a un hombre que de ahí iba a salir la nación de Israel y todas las peripecias que pasa Abraham y toda su descendencia. El día de hoy nos vamos a enfocar en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a ver que en este libro de los orígenes, los principios fundamentales que Dios va revelando en su revelación paulatina. Hermanos, tenemos que tomar ciertas pautas para poder estudiar Génesis. Génesis originalmente fue escrito en hebreo. El hebreo es ajeno a nosotros en muchas de sus consideraciones, su ortografía, su sintaxis, su gramática, muchas veces nada tiene que ver con lo que nosotros escribimos. Normalmente el hebreo, cuando quiere decir un pensamiento profundo y largo, no hace pausas. Las pausas las hace el español, poniendo comas, poniendo señalamientos que nos va dando la idea paulatinamente. El hebreo en muchas ocasiones no funciona así. Por lo tanto, tenemos que investigar, tenemos que saber qué dicen los expertos en hebreo. Nosotros no somos expertos en hebreo, pero confiamos en que aquellos que conocen ese lenguaje nos dan la idea precisa de qué quiso decir este pasaje cuando fue escrito en el idioma original. Por eso es que necesitamos investigar qué sucede. Pero finalmente no nos desvinculamos ni nos alejamos del propósito general de Génesis, que es doble: revelar al Dios eterno como creador del universo, saber sus propósitos y aplicar sus principios y demostrar su soberanía y gracia al escoger a Israel como su pueblo elegido. Entonces, la primera parte va a ser enfocada en saber cómo Dios creó todas las cosas con propósito y con fines. Punto al margen. Hermanos, tenemos que ver la Biblia como la palabra correcta y verdadera de Dios. La tentación que tenemos al estudiar Génesis es escuchar a la ciencia y la ciencia meterla en la Biblia. Y así no funcionan las cosas. ¿Qué nos dice Dios? Y ver si la ciencia de alguna manera coincide con eso. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque la Biblia no es un libro científico. La Biblia nos da los principios de Dios, ¿sí? Y probablemente la Biblia descubre por qué esos principios. Debemos de tener claridad que no estamos peleados con la ciencia, de ninguna manera, pero la ciencia es cambiante. La ciencia cambia. ¿Sí? Y se va ajustando conforme hay una revelación más de por qué suceden las cosas. Y tarde o temprano la ciencia le da la razón a la Biblia. Es por eso que no nos peleemos con la ciencia. Tarde o temprano la ciencia le va a dar la razón a las Escrituras. Ahora, otro punto al margen, porque vamos a ver muchas cosas que escapan al razonamiento y a la lógica. Y luego hacemos más caso a lo que dicen los filósofos y la ciencia que a lo que dice Dios. Porque Dios no está sujeto a las leyes naturales del hombre. Por eso es que Dios es supremo, no hay nada arriba de Él. Estas premisas son importantes que las asentemos porque luego tenemos información que choca con estos principios. Y si esos principios chocan, personalmente yo le hago más caso a la Biblia que a lo que me dice el hombre. Sin pelearme, sin desacreditar algunos argumentos que pueden ser
entendibles, pero hay que ir a la Biblia. ¿Sale? Nuestra principal fuente de autoridad y de conocimiento son las Escrituras, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Se dice que cuando un rabino estaba iniciando el periodo de clases con un grupo de discípulos, el prerequisito para entrar a estudiar con ese rabino era que cada discípulo supiera los 5 primeros libros de las Escrituras, llamado el Pentateuco, o algunos le llaman la Torá, de memoria. Ese era el prerequisito, así. Y obviamente los que entraban, pues eran pocos, pero se sabían los 5 primeros libros de Moisés de memoria. El rabino tenía esa característica de que les podía preguntar cualquier parte de esos 5 libros y ellos tenían que continuar con lo que estaba diciendo el rabino. Entonces, su memorización no era mecánica, era una memorización bastante compleja, porque ellos, cuando hablaba el rabino, tenían que ubicar dónde estaba y de ahí seguir el hilo. ¿Sí me explicó cómo era la situación? Bueno, resulta ser que cuando inicia este curso, el rabino le dice: a ver, tú, Abraham, párate. Empieza a recitarme Génesis. Y empieza el muchacho. Pues en el principio Dios creó. ¡Para! ¿Qué dijiste? En el principio Dios creó. ¡Para! Eso que acabas de decir, ¿lo crees? En el principio Dios creó. ¿Lo crees? Porque si tú no crees lo principio, lo demás es en vano. Si tú no crees esa aseveración primera de parte de la revelación de Dios, si tú no crees esa pequeña frase, todo lo demás no lo vas a creer. Todo lo demás va a ser mero conocimiento intelectual. Mis hermanos, ¿cuánta razón hay en eso? Si nosotros desde el inicio no creemos en la existencia de Dios, todo lo demás es un libro de texto y palabras de conocimiento general. Pero si nosotros tenemos esa fe, esa creencia capaz de quitar mis argumentos, de quitar mis ideas preconcebidas y concentrarme en que Dios dijo y se hacen las cosas, lo demás, hermanos, es una experiencia maravillosa. Es una experiencia enorme, porque mucho de lo que dice Dios escapa a nuestra mente carnal, limitada, prejuiciada y maliciosa. Pero cuando nuestra creencia, nuestra fe, la tenemos sustentada en el principio de que tenemos un Dios creador, todo lo demás es alimento para nuestra alma. ¿Amén? Muy bien, entonces, como el rabino, en el principio, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solamente esos 2 versículos vamos a ver el día de hoy. ¿Pero qué nos dicen esos versículos? El primer versículo de la Biblia establece sin la menor duda y en forma contundente que el mundo tuvo un comienzo y no comenzó por sí mismo, ni fue producto de una gran explosión, ni fue por el azar, mucho menos por una situación evolutiva. El principio es: Dios lo creó. ¿Verdad que eso escapa a nuestra mente? Y luego llegan las ideas de Darwin y el Big Bang y todas esas cosas que parecen naturales y lógicas, pero ¿saben qué? Están limitadas. Están limitadas por algo que vamos a decir en lo siguiente, así es de que estén atentos a lo que voy a decir. Bueno, a lo que dicen las Escrituras. La oración con que se inicia el relato no se refiere a la eternidad,
sino al principio del mundo, como se describe en este capítulo. ¿Y por qué lo puntualizamos? Porque a Dios se le menciona como un ser existente, sin demostrar o tratar de convencernos que es real. La Biblia no te va a dar argumentos sobre por qué existe Dios, ni te va a tratar de convencer de su existencia, porque Dios es autoexistente, ¿sí? Y Él no depende de los argumentos del hombre. Y solamente Dios es eterno. Y créanme que la palabra eternidad también escapa a nuestro razonamiento. Es impensable dar una buena definición a lo que es la eternidad. Pero miren, lo maravilloso de nosotros los creyentes es de que tenemos una revelación completa. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos ver ya Génesis en toda su perspectiva. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú y yo somos privilegiados porque tenemos una revelación completa. Si solo tuviéramos el libro de Génesis, batallaríamos. Pero al tener la revelación completa, esta misma revelación se va adicionando o le va dando más sentido conforme palabras más en otros pasajes nos van confirmando lo mismo de Génesis. Por ejemplo, Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está sujeto a tiempo. El tiempo es una figura para que nosotros podamos vivir correctamente, pero Dios no está a prueba de tiempo. Por eso la eternidad es una de las características que tiene Dios. El hombre tuvo un principio, pero no va a tener un final. El hombre también se va a volver eterno, pero tuvo un principio y fue creado. Esa diferencia de Dios, que Él no fue creado y no tiene principio ni fin. En la eternidad Dios, hubo un momento en que su palabra y su actuar tomaron forma visible. Ese día es el día 1. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por lo tanto, la creación sí tuvo un comienzo y también va a tener un fin. Su diseño inteligente es revelado en su imponente creación y es consecuente a su nombre, Elohim. Y ya nuestro hermano Misael explicó qué significa la palabra Elohim, pero también vamos a abundar en ella. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú y yo somos expuestos a la creación y la creación nos maravilla. Por eso son tan exitosos aquellos lugares naturales en donde la vista se maravilla, ¿verdad? Y bueno, los que han tenido la oportunidad, no sé, de ir a las del Cobre, ¿cómo se llaman? A las barrancas del Cobre, al Cañón del Sumidero, o a no sé, de esos paisajes que te dejan con la boca abierta, que tú dices, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Y cómo no pensar en un Dios? Pero hay que pensar en el Dios Elohim, que está revelado aquí en el versículo 1. Continuamos. En el principio creó Dios. Y también queremos hacer una referencia a los expertos en hebreo que dicen que normalmente el verbo va antes del sujeto, pero que normalmente primero va el sujeto y después el verbo. ¿Sale? Eso es lo que naturalmente nos dicen y está bien, así lo aplicamos. Pero cuando se invierte en el hebreo, están queriendo llamar la atención a algo muy importante. Es una manera de darte un flashazo y decirte, cuidado, pon atención a esto.
Entonces, en el principio creó Dios. El verbo creer, que se saca del hebreo bara, que es creer y hacer, tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios puede crear, en el sentido que está implícito en vara. Y aquí es donde viene esa expresión dominguera. El verbo expresa creación de la nada, ex nihilo, que es una expresión latina que significa de la nada. Una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que esto es consistente aún con las leyes de la termodinámica. ¿Qué dicen las leyes de la termodinámica? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y quién es el único creador que de la nada sacó todo? Dios. ¿Ha creado algo el hombre? Ha descubierto el hombre. El hombre ha transformado. El hombre ha creado cosas por medio de la transformación de cosas, pero en realidad no creó nada. Simplemente transformó los minerales, transformó las sustancias químicas, usó la energía para crear un teléfono. Pero lo creó de la nada. Todo lo que compone un teléfono, una Biblia, una silla, ya estaba creado. Por lo tanto, esa creación ex nihilo, que es un término muy importante que debemos de conocer, es la creación de la nada. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Por lo tanto, su creación también tiene propósito, también tiene significado, y poco a poco lo vamos a ir descubriendo conforme avancemos en el libro de Génesis. Dios es nombrado como Elohim, y ya vimos un poco de sus usos. Cuando Elohim, que es plural en el idioma hebreo, pero va acompañado de un verbo en singular, significa que ese verbo está potencializando al sujeto. Por lo tanto, podemos ver a Dios como supremo, como poderoso. Hebreos 11:3 dice de la siguiente manera, pero más bien si me ayudan a leerlo, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es consistente el Nuevo Testamento con el Antiguo, es consistente. Entonces podemos ver que hay una sola línea. También esta palabra Elohim, esta designación a Dios, insinúa pluralidad, más de dos. Por lo tanto, esta pluralidad nos deja entrever una ventanita de la Trinidad. Nos deja entrever una ventanita de la Trinidad. ¿Por qué pensamos en eso? Porque en el principio Elohim y después dice el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Pero la revelación más grande viene precisamente en el Nuevo Testamento. Juan 1, del 1 al 3, que dice Juan 1, del 1 al 3, vamos a leerlo, para que vean la consistencia que tenemos en la palabra de Dios. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue entonces creador de todo? Jesús. Entonces, esta palabra nos está insinuando desde el principio la Trinidad. ¿Sale? Continuamos.
Hay una definición muy buena de este rabino, Dan Ben Abraham, que dice: esta palabra es el plural del poder, así que podríamos traducir Elohim como poderoso, siendo un título que expresa la facultad de juzgar, ser el juez. Aunque es plural, es aplicado en la mayoría de las veces en singular para referirse a un juez de Israel, a un ángel celestial, a un ídolo de las naciones, e incluso fue utilizado para designar a Moisés como juez sobre Faraón. También es la palabra más utilizada para referirse al Creador y es comúnmente traducida como Dios. Sin embargo, una traducción más precisa podría ser poderoso o juez supremo. Los que han asistido a los estudios generales de aquí de la iglesia los miércoles, jueves o viernes, se estudió la palabra Elohim y las diferentes acepciones que hay y cómo podemos entenderla. Entonces, esta es una manera de resumir todo eso que vimos. Experimentando Elohim en el Nuevo Testamento. Dios es grande y poderoso, es una descripción que está confirmada y está acentuada por Pablo en Romanos 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Y se los voy a leer en esta versión que me pareció muy interesante. Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y naturaleza divina, se han visto claramente, entendiéndose por lo que se ha hecho, para que la gente no tenga excusa. Cuando la gente ve la creación, no tiene excusa de que hay un diseño inteligente, hay un propósito y hay una causa creadora. Por lo tanto, la gente no tiene… Hermanos, cuando alguien dice soy ateo, más bien debería decir, ¿sabes qué? Estoy loco. Porque es más comprensible que un loco no entienda esto a que una persona con razonamiento. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, cuando hay evidencias tan claras de su creación. Si ese versículo, Romanos 1:20, estuviera en hebreo en lugar de griego, puede ser casi seguro que la palabra traducida a Dios en esa oración sería Elohim, el poderoso. Los principios del principio. En estas pocas palabras de este versículo 1 podemos encontrar ya principios que fundamentan nuestra existencia, fundamentan nuestro ser y fundamentan aún la propia vida. Crear bara es un acto exclusivo de Dios, Elohim, y expresa su soberanía, supremacía y su gracia. Ojo, el hombre no crea, solo transforma y engendra. Esta palabra engendra hay que puntualizarla. Isaías 44:24. ¿Qué dice Isaías 44:24? Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos y que extiendo la tierra sobre mí mismo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Esta palabra engendrar fue la solución para todas aquellas controversias que tuvieron lugar a principios de la iglesia cristiana por todas las herejías que se estaban infiltrando en la iglesia. Uno de los mayores problemas que tenemos en las iglesias es no creer en Jesús como Dios, sino como un ser creado, como lo dicen los testigos de Jehová y como lo afirman los mormones. Hermanos, tener esta herejía dentro de nosotros pulveriza el Nuevo Testamento. Por eso es que en los primeros concilios que se hicieron en los primeros siglos de la iglesia, empezaron a crear lo que se llamó el credo de los apóstoles, que ha trascendido a nuestros días y que cuando lo menciono ustedes se van a acordar, que decía, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. ¿Verdad? Como si se acuerdan, los que fueron al catecismo y se los enseñaron, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hubo que adecuar este credo
porque se infiltraron esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué le agregaron a ese credo? Y a Jesucristo, no creado, engendrado. ¿Ven la diferencia? Jesucristo no es creado, es engendrado. Porque el hombre no crea, engendra vida. Tú y yo somos producto de un engendro, del bien, ¿verdad? ¿Sí? En el que ahora somos y existimos. Pero el hombre no crea, el único que crea es Dios. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? Por eso es bien importante, mis hermanos, que esos concilios que se hicieron sacaron conclusiones que nos afectan el día de hoy para bien, porque combatieron todas esas herejías arrianas y de todo eso. Quienes están teniendo la materia de historia de la iglesia, ahí van a ver todos esos concilios que realmente son bien interesantes, porque por una palabra le cambias el sentido a muchas cosas, por una palabra. Y entonces hay que ver que esa palabra ¿de dónde viene? Del griego, del arameo. ¿Qué quiso decir en sus orígenes? Para que entonces cobre sentido, porque hermanos, se está falseando la verdad en nuestros días. Cada vez más se está falseando la verdad. Por eso tenemos que regresar a los fundamentos y a los orígenes. Bueno, seguimos. Los principios del principio, ya vimos esta parte. Los actos creativos de Dios manifiestan las características principales de la personalidad de Elohim: inteligencia, amor, omnipotencia, omnisciencia, gracia, bondad. Todo esto que nosotros vemos como ya hecho, detrás de ello hay algo. Por eso es de que nuestra mente debe de ser una mente espiritual y no meramente carnal, porque hay que ver todo lo que hay detrás de todo eso. Y esas características de la personalidad de Dios se hacen visibles por medio de la creación. Y ya incluso lo leyeron en el coro, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sus propósitos es dar significado e intención a la existencia de cada criatura humana, animal, vegetal y toda cosa inanimada. Hermanos, todo lo que Dios creó tiene un propósito. Todo. Hasta las piedras. ¿Qué propósito tienen las piedras? Pues de las piedras han sacado un chorro de cosas para nuestro bienestar. Sin esas piedras, sin ese mineral, ¿por qué se están peleando el litio ahora? ¿Verdad? ¿Verdad, Dani? ¿Están peleando el litio? Porque es un mineral para el beneficio del hombre. ¿Sí? Por lo tanto, todo tiene significado, mucho más las criaturas, nosotros los humanos, que somos creados a imagen y semejanza. Eso lo van a desarrollar después. Pero aquí fíjense la diferenciación entre el significado humano y el animal. Los animales también tienen un propósito. ¿Cuál es el despropósito del animal? Tratarlo como humano. Con los famosos, y aquí voy a pisar callos, los perrijos. O hijos gatos, no sé cómo se les dicen a los gatos, o ratones o mascotas. Cualquier animal que tú le des propósito humano, estás errando el diseño divino. Estás errando el propósito de Dios. Y es aquí cuando entendemos esos principios en que entonces podemos ser claros. Amo a mi mascota, quiero a mi mascota, pero no es mi hijo. Por lo tanto, tratarlo como un humano a un animal es quitarle su propósito y es ir en contra de los principios de Dios. Pero el mundo está loco, el mundo está lleno de locura, el mundo está lleno de gente que le ha quitado la gloria a Dios y se la ha dado a cosas inanimadas, se la ha dado a animales, se la ha dado a la naturaleza. Por eso le llaman la madre naturaleza, porque le han quitado el propósito que Dios le ha dado a las cosas creadas por Él, porque para su gloria fueron creadas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo los principios son bien importantes que lo sepamos? Y eso nos da la oportunidad de discernir ante la avalancha de locura que el mundo está provocando.
Y esos son los argumentos que como creyentes están a nuestro favor para decirle a la gente, no, es un animal, trátalo como un animal. Obviamente con respeto, con cariño, con amor, con consideración. Pero oye, de eso a festejarle su cumpleaños y a llevarlo en un carrito en el supermercado. ¿A poco no raya en locura eso? Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dicen los principios creadores del Señor. ¿Sale? Continuamos. En el principio, Dios creó, o creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Fíjense, la frase, los cielos y la tierra, expresa totalidad de la creación. Es como cuando queremos referirnos a una persona, oye, es que yo soy de carne y hueso. Muchas veces más carne que hueso, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué mensaje queremos mandarle a esa persona? Que somos seres integrales, que no solo tenemos la apariencia, también tenemos emociones, sentimientos. Es una manera de describirnos generalmente, de manera general. ¿Ok? Bueno, esta frase, los cielos y la tierra, expresa la totalidad de la creación. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo el Señor? Que toda la creación está sujeta a corrupción y se va a terminar, pero su palabra, que es eterna, no pasará. Están incluidas en esta expresión, los cielos y la tierra, todas las cosas que conforman el universo, estrellas, planetas, nubes, montes, mares, etcétera. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, está haciendo referencia al Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Es una expresión genérica que denota el poderío de Dios, la sujeción a su soberanía y el alcance de su dominio. Isaías 37:16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces manifiesta majestad de parte de Dios y que toda la creación está sujeta a Él. Son el testimonio de su palabra. Deuteronomio 30:19. Vamos, los invito a que vayamos a Deuteronomio 30:19. Que dice, y los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dentro de la segunda ley, Dios les está recordando que Él es supremo, que Él es soberano, que Él es Dios. ¿Ok? Entonces, el cielo y la tierra son el testimonio de la palabra de Dios. Dios trabajando, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Primero, la conjunción y establece continuidad en la narrativa. Es lo que les digo, que hay que un poco investigar esas frases, porque si no nos confundimos. Y esta y ha provocado muchísimas teorías y muchísimas leyendas acerca del versículo 1 al versículo 2. Si esta I no estuviera, ¿sí? Si esta, nos metería en muchos problemas. Para que vean que una sola letra también nos trae mucha definición o nos trae confusión. ¿Qué significa I? Pues significa I, ¿sí? Pero el espíritu de la I significa continuidad, que no paró el relato y después continuó otra cosa. Y les voy a poner un ejemplo. En el libro de los Hechos hay pasajes que de un versículo a otro se brincan como 15 años.
Y si nos vamos con la finta, pensamos que es un relato continuo, y no lo es. Por eso tenemos que indagar qué está sucediendo. Bueno, este "y", si no estuviera este "y", le daría afirmación a las teorías de conspiración, en las que dicen la creación de Dios del versículo 1 pasaron miles de años después para el versículo 2. ¿Qué sucedió en ese ínter? Pues hubo una guerra de las galaxias. Y se pelearon la mujer esta que inventaron, Lilibet, la primera esposa de Adán, dicen, Lilith. Y que cuando se pelearon y que no sé qué, y que Satanás, por eso dice que estaba desordenada y vacía. ¿Serio? Y son líneas teológicas que muchas iglesias creen, pero se les pierden los argumentos por esta "y", bendita "y" que está ahí. Porque esa bendita "y" significa que la narración continúa, que no se detuvo. Terminó con la tierra, o sea, con la expresión cielos y la tierra, y continúa con la tierra. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, no hay pausa, continúa, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo rápido. Deuteronomio capítulo 6 es el llamado, el Shema, o la oración de Dios, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor y. En nuestro español tiene comas, en nuestro español tiene pausas, en el hebreo es una oración continua. Una oración continua que denota continuidad en las acciones. ¿Sale? Entonces, eso mismo sucede aquí. Esta "y" da continuidad narrativa, no hay espacio ni tiempo para otras cosas. Por lo tanto, la palabra desordenada y vacía habla de una condición previa a un proceso de ordenamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos mete en esto? ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? Porque Dios expresa ideas para que nosotros las entendamos. Pero el hombre es tan desordenado y vacío, ¿sí?, que crea confusión. Por eso es importante irnos poco a poco. El Espíritu de Dios supervisa y ejecuta su obra creadora en tiempo y forma. Hermanos, estaba empezando la creación. Hay una lógica en nosotros de tiempo. Cuando a ti te dicen: quiero esto que me hagas, pero para allá lo tienes. La famosa frase es que es para ayer. ¿Qué significa? Que ya te tardaste, que muévele. Ahora, en ese chasquido se hicieron las cosas. Humanamente tenemos un proceso y tenemos un tiempo para hacer las cosas. ¿Ok? Estas expresiones, que bien pudo Dios haber hecho todo así, ¿sí?, pero si nos da esa narrativa, nos deja locos. Por eso es que Dios, consecuente con su creación, nos va dando esas pausas para que entendamos la visión de parte de Dios. Entonces, Dios trabajando, la creación es ordenada inteligentemente. No es como nosotros, ¿verdad? Que cuando la mamá le dice a la hija: echa a lavar la ropa, ay, tú ponlo, echa ahí, ¿no? Y al rato el blanco está con rosita. ¿Por qué? Pues porque no hubo un orden, ¿sí? No hubo un orden. Bueno, la creación, mis hermanos, tiene un orden inteligente, tiene lógica, tiene sentido. La creación es preparada para su habitación, ¿sí? Es preparada para su habitación. Son aplicados los principios para sustentarla. Y esos principios son los que hasta ahorita son vigentes. O díganme algo, ¿se ha invalidado la ley de la gravedad? ¿Alguien se ha caído para arriba? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, todos esos principios creadores fueron hechos
con orden, con inteligencia, con sabiduría, para que tú y yo podamos gozar de esa creación. Es como este rompecabezas. ¿Quién ha comprado un rompecabezas? Avienta las piezas y se arman solitas. Vemos el montón de piezas y decimos, híjole. Este ejemplo lo estoy dando bajo mi condición humana. No quiere decir que así lo haya hecho Dios. Pero en cuanto a su proceso, Él nos da a entender que hubo un proceso creativo. Por lo tanto, si todas las piezas eran el universo y el mundo, Él lo fue ordenando con un conocimiento previo de lo que estaba haciendo. No estaba adivinando o a ver si me sale. ¿Para qué? Para que en ese proceso, al final, su obra fuera magna. Y por lo tanto, la creación en su resultado final fuera buena y muy buena. ¿Se acuerdan de esas palabras? Más adelante las vamos a ir desglosando. ¿Ok? Conclusiones. Dios, Elohim, el poderoso, el creador, es realmente el creador de todo. Y solo Dios es eterno. Principio. Solo Dios es eterno. ¿Vale? Para que cuando les pregunten, ¿y quién creó a Dios? Y si tú le dices, pues sería un Dios. ¿Y quién creó ese Dios? Y se vuelve en una discusión vana, sin sentido y tonta. En el principio, Dios. Su creación tuvo un principio y tendrá un final. Génesis nos da el principio, Apocalipsis nos da el final. Pero nos da la esperanza de una nueva creación, ¿verdad? Su creación tiene propósito, la gloria de Dios y la visibilidad de su carácter o atributos. Hermanos, recurrentemente ustedes están escuchando la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En palabras sencillas es el reflejo de lo que es sin verlo. El reflejo de lo que es sin verlo. ¿Sí me explico o no? Miren, esta cosa es una maravilla y no la estoy presumiendo ni le estoy invitando a que la compren, no. Esta cosa es una maravilla porque aquí tiene agenda, teléfono, televisión, internet, me cuida la salud, veo dónde están mis hijos, un chorro de cosas. Si yo tuviera aquí parado al inventor de esto, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Steve Jobs. ¿Cuál creen que concepto tendría de él? Eres un genio, mi amigo. Eres una maravilla. En esto tan superfluo nos admiramos. Toda la creación nos deja admirada y esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Que obviamente está limitada. Por eso tenemos la Biblia como la revelación especial de Dios, que necesitamos las palabras de Dios. ¿Sale? Ok. Última conclusión. Dios nos permite saber esto para que le conozcamos más y le adoremos mejor. Como dijimos, hermanos, cuando tú hablas de Dios, piensas de Dios, crees en Dios, la pregunta que yo te daría es, ¿de qué Dios me estás hablando? Porque en la actualidad hay miles de dioses. Si tu respuesta es, yo creo en Elohim, Dios creador, está definido en la Biblia desde Génesis. Descartas a miles de dioses y los centras en uno solo. Amén. Por eso es que estamos estudiando dentro de los diferentes grupos los nombres de Dios. Y hoy, por ejemplo, empezamos con Elohim, pero después vamos a ver Jehová o Yahvé y las composiciones que mandan de esos dos nombres. Jehová de los ejércitos, el Altísimo, Príncipe de paz. ¿Sí? Todos esos nombres nos dan la definición
de un solo Dios en tres personas. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, todo esto, mis hermanos, de todo esto, ¿para qué lo queremos? Bueno, debe de haber aplicaciones prácticas. En primer lugar, tú y yo somos creación de Dios. Y no como la canción de los niños, ¿verdad? No vengo del mono, no, ni de la naranja, ja, ja, ja. No, tú y yo somos creación de Dios. Por lo tanto, si tú y yo somos creación de Dios, lleva implícito el respeto hacia la persona. Lleva implícito el honor hacia la persona. Es que no se merece mi respeto porque es un patán o es una bruja. Hermanos, hay un concepto equivocado del respeto, porque muchos dicen el respeto se gana. No, el respeto se da. Porque Santiago lo dice, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cualquier ser humano merece respeto, por el simple hecho de ser criatura de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. El pecado trajo desorden y vacío. El Espíritu de Dios nos ilumina para ver y reconocer nuestro pecado. Solo Cristo, nuestro Elohim, tiene el poder para salvarnos y hacernos nuevas criaturas. El arrepentimiento, creencia y fe en Cristo restauran nuestra imagen y semejanza en Dios. Pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si crees esto y has confiado en Jesucristo como tu Salvador, de todo ese desorden y vacío que teníamos, Dios establece orden, porque trae luz a nuestras vidas, que es el siguiente pasaje que se va a ver. Entonces, mis hermanos, estos principios creadores nos sustentan en nuestra vida diaria. Y es por eso importante que tú y yo los conozcamos. Vamos a ponernos de pie para orar.